Buenas noches. Muchas gracias a todos por estar en esta charla que ofrece la Orquesta Sinfónica siempre antes de cada concierto. En esta ocasión el maestro Adalberto Tovar, músico, compositor, pianista y también es parte del staff de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, nos acompaña para ofrecer un poco de algunas referencias, un poco de información respecto al programa de esta noche, que es el programa número 3 de la Orquesta Sinfónica, que está pues de alguna manera todavía arrancando la temporada, y en esta primera parte del 2017 la orquesta está presentando un ciclo en torno a Beethoven, que es una revisión básicamente de las sinfonías. Así es. Porque, bueno, pues es interesante ya que hay la participación de músicos muy destacados, de directores que están viniendo de otras partes, como es el caso en esta ocasión del maestro Min Chong, un músico muy joven, pero que tiene una enorme trayectoria ya, una reputación y que es como una de las promesas. Él va a entregar una versión esta noche de la Sinfonía número 6, que es el Opus 68 en la obra de Beethoven y que es la que conocemos como la Sinfonía Pastoral. Así como él, otros directores han ofrecido sus versiones de otras sinfonías de Beethoven y es como una ocasión, es la posibilidad de ver estas diferentes aproximaciones. Así es que inicia el programa con esta sinfonía. Después del intermedio sigue una obertura. Normalmente los programas, así como en la manera muy clásica, inician con una obertura, después si hay una obra concertante se presenta el concierto y terminaría con una sinfonía, pero en este caso va a ser al revés y hay una razón para ello. Entonces, después del intermedio viene la obertura de una de las óperas muy queridas, bueno, todas lo son de Rossini, es La Gazza Ladra, La Urraca Ladrona, y finalmente una suite de ballet que es El Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky. Así es que el programa es estupendo y, bueno, la razón de este orden no ortodoxo tiene que ver con el carácter de las obras, porque la Sinfonía de Beethoven tiene como este carácter apacible, y en cambio El Pájaro de Fuego es una excelente manera de cerrar un gran programa porque es contundente y muy volátil, así es que es claro, como una manera de cerrar. Bueno, pues primero que nada, después de esta muy extensa y agradable introducción que hizo Beatriz, primero que nada quiero agradecer profundamente a todos ustedes que estén en esta charla. Ha sido un verdadero placer ver que estas charlas preconcierto cada vez son más y más nutridas, y eso nos da muchísimo gusto desde el aspecto de que estamos colaborando con el Instituto Estatal de Cultura, y al ser nosotros Universidad de Guanajuato y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, estas charlas cumplen una función de introducir un poco más en el aspecto de lo técnico, de lo literario, de cada uno de los programas. Entonces, bueno, la verdad es que muchas gracias, por favor sigan asistiendo a las charlas, creo que es una parte muy importante para todos, para nosotros, para nuestro fin, para que ustedes disfruten aún más el concierto. Entonces, bueno, entrando en materia, como decía ya bien Beatriz, el orden del programa efectivamente no es ortodoxo. ¿Por qué no es ortodoxo? Porque al final, normalmente, o en la segunda parte de los conciertos, se hace la obra sinfónica. Este cambio de orden lo diseñó específicamente el maestro Chung, que es el que va a estar el día de hoy, y que el día de hoy decidió reservar sus energías para brindarles un concierto muy interesante. Pero, ¿por qué lo hizo? Porque la Sinfonía de Beethoven, la Sinfonía número 6, es una sinfonía que principalmente describe la naturaleza. Entonces, al ser una música que describe muchas cosas de la naturaleza, como una tormenta, como un paisaje verde, como un prado, todas estas cosas, tiene momentos muy apacibles, muy relajados, de mucha contemplación, y que era una parte que Beethoven también exploraba mucho. De hecho, mucha de su música está compuesta en áreas rurales de la Alemania del siglo XIX, principios del siglo XIX, finales del XVIII y XIX. Entonces, creímos al final que era mucho mejor comenzar con la Sinfonía de Beethoven como una especie de calentamiento estético y sonoro, para después pasar a la segunda parte del programa, que es Rossini y Stravinsky. Ahora, en lo que se refiere a Beethoven, Beethoven siempre se caracterizó y se sigue caracterizando por ser el precursor de este romanticismo musical, de esta intensidad, de esta búsqueda sonora constante, de esta búsqueda de la emoción, de la estética, muy apegada al romanticismo alemán en todos los aspectos, ¿no? O sea, esta pasión, esta fuerza. Sin embargo, esta Sinfonía número 6 es un poco la antítesis de esto, un poco en algunos casos.
De hecho, la instrumentación, la orquestación, la búsqueda que hace Beethoven en esta sinfonía es muy apegada al clasicismo, es decir, usa en cada uno de estos movimientos una instrumentación muy clásica, maderas a dos, o sea, 2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagots, etcétera. Cuerda muy clásica. Solamente en el movimiento de la tormenta introduce las trompetas y los trombones, precisamente para lograr el efecto programático. Y esta palabra nos lleva a la primera, a la primera controversia con esta sinfonía, porque Beethoven todo el tiempo se negó a que esta sinfonía fuera considerada programática. ¿Y a qué me refiero con programática? Programática quiere decir que es música descriptiva, que describe algo, como el poema sinfónico, o los poemas sinfónicos de Liszt, o los poemas sinfónicos de Strauss, que es como su máxima expresión, ¿no? O sea, o ya hoy en día, incluso lo que vamos a escuchar de Stravinsky, El pájaro de fuego, es música que busca describir incluso un guión, un escrito, lo que sea. Él, a pesar de ponerle a esta sinfonía subtítulos, y que era en el Prado, en la tormenta, etcétera, todos los títulos que tiene cada uno de los movimientos, que son 5, por cierto, y esto es muy inusual en las sinfonías de Beethoven, a pesar de hacer esto, cuando se le cuestionaba sobre el carácter programático de la música, decía que no era programática. ¿Por qué? Porque él consideraba que no describía específicamente un aspecto natural, sino que describía los sentimientos del ser humano al estar frente a este paisaje ante la naturaleza. Entonces consideraba que era música más pura. Sin embargo, la Sinfonía número 6 marca el comienzo de la música, o marca, no el comienzo, el auge de la música programática. No el comienzo, porque también ya teníamos las 4 estaciones de Vivaldi, ya teníamos la música acuática de Händel, muchas cosas, ¿no? Pero sí el auge, y sobre todo en el romanticismo, impulsa mucho esta descripción sonora de los fenómenos naturales, de los fenómenos literarios, de los fenómenos filosóficos. Entonces, esta Sinfonía número 6 creo que es bastante interesante desde su aspecto de podernos evocar las emociones de la contemplación sobre la naturaleza. Entonces, es algo muy introspectivo de parte de Beethoven, de un carácter de mucha apreciación de parte de él, pero que a su vez resulta en toda una estética muy beethoveniana, pero al mismo tiempo una estética mucho más apacible. Fue una verdadera, pues por así decirlo, un disparo en el pie de Beethoven, porque en el estreno de esto se estrenó junto con la quinta, que todos la conocen, la quinta sinfonía, y entonces la quinta fue un éxito y una cosa tremenda, y la sexta fue recibida como diciendo, bueno, sí está linda, pero no se llegó a comprender la profundidad de lo que estaba sucediendo en la Sinfonía número 6, cosa que hoy en día pues, se ha hecho justicia y se ha convertido en una de las obras pilares del repertorio sinfónico y de la obra beethoveniana. A mí aquí me gustaría como también hacer hincapié en el aspecto de innovador que tenía Beethoven, que pues ahora es como el referente junto con Händel y Mozart del clasicismo, y si alguien menciona a los clásicos, estrictamente serían ellos, aunque toda la música clásica, bueno, es como un nombre que se le da, pero era desde luego un innovador en su época. Y es muy interesante, creo, pensar en que estaba componiendo al mismo tiempo las 2 sinfonías, la quinta y la sexta, las hizo al mismo tiempo, se estrenaron al mismo tiempo, y al mismo tiempo creo que estaba como estirando los límites de la composición en lados contrarios. Es decir, toda la fogosidad, la contundencia de la quinta, los recursos que utiliza contra estirarlos en el otro sentido, que es decir, ir abonando al camino que llevó finalmente al poema sinfónico. Así es. Que él pone una piedra muy importante. El poema sinfónico recurre a elementos que no son musicales, extramusicales, como obras literarias o ideas o sentimientos, y realiza la música con base en el objetivo de describir esto. Entonces, es muy interesante que este auge, esta llamada de atención tan fuerte que tiene la quinta y la sexta pasa desapercibida cuando es igualmente innovadora. Sí. Bueno, incluso en el aspecto formal, la realidad, o sea, la forma, la estructura de la obra, la sexta es muchísimo más compleja que la quinta. La quinta tiene una estructura muy tradicional, muy clásica, son 3 movimientos,
y la sexta son 5 movimientos. Esto es algo que veremos, se convertirá en algo común ya muy cerca del siglo XX con Bruckner, con Mahler, pues principalmente Bruckner, Mahler. Pero él ya en esta sinfonía hace 5 movimientos y en el aspecto formal es muy interesante cómo va desarrollando cada uno de los temas que van a poder escuchar en esta sinfonía para irlos encadenando y que vayan teniendo una coherencia macrocósmica en toda la obra. Entonces, bueno, estoy seguro que les va a encantar. El maestro Chung ha hecho un excelente trabajo en esta interpretación de esta obra sinfónica con nuestra orquesta y bueno, esperamos realmente que disfruten esta sinfonía. En la segunda parte del programa, que como les decía, normalmente se hace al revés, pero ahora en la segunda parte hay 2 obras que son de una energía avasalladora. Primero, en un sentido cómico, que es el de Rossini, en un sentido juguetón, de mucha energía, de mucha fogosidad, que es la obertura de La Gazza Ladra, esta ópera que es una ópera semiseria, que ya muchos conocen el libreto, pero bueno, básicamente es la historia de una mujer que es acusada de un robo, condenada, y a último momento se dan cuenta que que el ente que robó el bien es una urraca y es liberada, ¿no? La obertura de esta sinfonía es muy conocida principalmente porque, bueno, ha sido usada en muchísimas ambientes, desde comerciales de televisión, películas, ha sido muy usada. A veces esto, por supuesto, ayuda a la difusión de la música clásica, pero también a veces tiende a restarle valor, o sea, el público tiende como a trivializarla, esa es la palabra, a trivializarlo. ¿Sí me explico? Tiende a trivializar la música porque la he escuchado mucho. En cambio, cuando estamos, como el día de hoy, en un momento en el que podemos sentarnos, escuchar la obra, realmente vivir la experiencia de esta pieza, es una de las grandes obras maestras del repertorio de la ópera y sobre todo el repertorio de Rossini, por todas las características, todas las funcionalidades, toda la instrumentación y sobre todo porque hace gala de muchísimo contraste y balance entre la percusión, los alientos, la cuerda, muchísima articulación en la cuerda, precisamente emulando este carácter juguetón y cómico de la ópera. Es muy famoso el comienzo de esta obertura con los redobles de la tarola, incluso como dato curioso, este elemento, justo este pasaje, es un pasaje que siempre pedimos a todos los percusionistas para ingresar a la orquesta. Es un pasaje de audición para la orquesta, porque requiere un control de la tarola, o sea, parece como una cosa simple, pero yo lo he intentado y no es tan simple. Entonces, este pasaje es muy interesante, se puede hacer muy lindo cuando el percusionista lo hace bien, y el de nosotros lo hace muy bien, y da el punto de partida, da el arranque para todo este jugueteo de esta obertura, para toda esta energía que se despliega. Y bueno, además, como obertura, pues da el arranque para la ópera, ¿no? Que esperamos pronto podamos presentarla toda. Y bueno, finalmente vendrá la tercera obra, que es la suite de un ballet de Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, cuando se da a conocer a nivel internacional, es un músico ruso que fue muy cercano a Khachaturian, no, ¿quién fue? Era... Bueno, fue alumno de Nadia Boulanger. Ajá. Y fue muy cercano a Korsakov, Rimsky-Korsakov en Rusia, cuando todavía vivía ahí, pero en algún momento va a París y ahí es realmente su despegue internacional. Y tiene que ver con los trabajos que realizó para una persona que era muy innovadora en su época, que era Anton Diaghilev, que era un empresario ruso que tenía un cuerpo de ballet con el cual estrenó obras espectaculares, no solo en términos musicales. A su alrededor reunió a los artistas más importantes de la época para que le hicieran la escenografía, entre muchos otros, Picasso y... no voy ahorita a tratar de recordar los otros, pero gente muy valiosa de la época, además de, desde luego, los bailarines y los compositores. Sí. Stravinsky escribió para él varios ballets, y este es el primero. Y todavía nadie sabía la enorme, bueno, lo supo en ese momento porque fue muy claro, pero es decir, él no era la persona famosa que llegó a ser, pero era evidente
ya con este trabajo frente a quien estaban parados. Tiene como una de las fortalezas de la escuela rusa este manejo del color orquestal que es precioso, igual que los tienen los franceses. Entonces la combinación de Stravinsky en Francia también por eso fructificó tanto. Stravinsky pasó por varios periodos a lo largo de su dilatada y fértil carrera, y varios periodos, es decir, en el sentido del estilo compositivo, porque iría experimentando con los distintos estilos, pero digamos que viene todavía de la tradición muy fuerte de la escuela rusa y está experimentando con todo lo que sucedía en el paso del siglo XIX al XX, que es un paso de los momentos más interesantes que yo creo que puede haber habido en la historia, claro. Por el fermento que había en términos del pensamiento, de las propuestas estéticas. Entonces, este es un retrato muy interesante de ese momento. Sí, bueno, y el pájaro de fuego, redondeando todo lo que hemos ya aquí expuesto, es justamente el paradigma de la música programática, o es uno de los paradigmas de la música programática. ¿Por qué? Porque el pájaro de fuego efectivamente es un encargo de Diaghilev. Como dato curioso nada más, había sido encargado a otro compositor, a un compositor ruso, Ludov, si no me acuerdo, un nacionalista muy importante, bueno, en ese momento muy importante, pero simplemente no entregó la obra porque no alcanzó, yo creo. Y entonces Diaghilev decide darle las gracias y contratar a este joven ruso, en ese momento muy joven, 27 años, y como el genio que era, le escribe muy rápido, entrega, se gana la oportunidad de que Diaghilev presente esta obra. ¿Y a qué me refería con que es una obra paradigmáticamente programática? A que esta obra precisamente describe un guión literario que fue proporcionado por el mismo Diaghilev y narra la historia precisamente del pájaro de fuego. Es una historia muy bella, emanada de la tradición, por así decirlo, folclórica rusa. Es una historia rusa, y en la cual la historia brevemente es el príncipe Iván, la historia del ballet, porque hay muchas versiones, pero la historia del ballet es en la que el príncipe Iván anda cazando y en su odisea de caza encuentra un pájaro dorado que brilla como el fuego, ¿sí? La persona que lo encuentre y que lo capture se puede convertir este pájaro en una bendición o en una maldición. Lo encuentra en un jardín del príncipe Kish. ¿Alguien lo recuerda? Sí, por aquí. Príncipe Kish, si no me equivoco. Kish. El príncipe Kish. Lo encuentra en este jardín y está el pájaro de fuego. Kashi. Gracias. Sí. Está el pájaro de fuego capturado ahí, lo tienen cautivo. Entonces el pájaro lo convence de que lo libere. Él, después de dialogar una serie de cosas, lo libera y a cambio le regala una pluma dorada. Él sigue su camino en su casa y en el trayecto, ¿sí?, encuentra nadando a varias princesas. Justo este momento hay una parte que se llama la danza de las princesas, que es donde interviene todo el ballet femenino, y el príncipe Iván se enamora de una de ellas. Sin embargo, el príncipe Kish se molesta porque liberó Kish al pájaro de fuego y empieza a haber una serie de luchas con el príncipe Iván, y viene una legión de monstruos, literal así están nombrados, como de monstruos, y al agitar la pluma del príncipe Iván hace que venga el pájaro de fuego y se pone del lado del príncipe Iván, y es un momento bellísimo en la música, porque el pájaro de fuego uno podría pensar que llega y destroza cuerpos y hace casi un filme de Tarantino en aquel pasaje, pero no es así. De hecho, los vence con una canción de cuna. Empieza a cantar el pájaro una canción de cuna y los empieza a dormir, a todos los monstruos, ¿sí? Y cuando están todos dormidos, el príncipe Iván descubre que el alma del brujo está en un huevo, escondido. Descubre el huevo, lo destruye y de esta forma libera a muchísimos príncipes que ya habían estado en ese jardín por haberse enamorado de estas princesas. Los libera, se van, se hace una algarabía, destruyen al príncipe y entonces viene, como buena historia mítica, la boda. Se termina enamorando de la princesa, de una de las princesas, y el final de esta suite del pájaro de fuego
es precisamente la boda ya del príncipe Iván con una de las princesas. Todo esto sucede obviamente en un ballet de cerca de hora y media, pero lo que vamos a escuchar aquí es una suite que hizo Stravinsky, extractos de todo esto, sacó extractos lo que más le interesaba, y hizo una suite. Hizo de hecho 3 suites de esta obra. La más famosa y la más conocida y la que más interpreta por varias razones, sobre todo de carácter técnico, es la de 1919 y es la que vamos a escuchar. La realidad es que no hay gran diferencia entre cada una de las suites. Muchos de los cambios que hizo Stravinsky en la suite del 45 fue porque los derechos de autor en Estados Unidos en ese momento expiraban en el 40. Entonces, para poder seguir cobrando regalías, cambió un par de notas y hizo una suite del 45. Era un hombre muy rico y muy inteligente. Entonces, mientras él vivió, se tocó la del 45. Cuando murió, pues ya, o sea, la más apegada y la mejor en muchos sentidos era la del 1919 y es la que se ha popularizado. Es una obra orquestalmente impresionante, el final es bellísimo, es brillante, es excelente, y estoy seguro de que van a disfrutarla mucho, van a poder escuchar toda esta historia, todo este carácter mítico y bueno, primitivo de Stravinsky, justamente que estaba viviendo su etapa primitiva, del primitivismo dentro de su música. Entonces, pues ojalá que disfruten el programa, estoy seguro que disfrutarán mucho al director y a la orquesta de esta noche, han hecho un excelente y durísimo trabajo para todos ustedes, y yo en lo personal que he estado escuchando este programa toda la semana, estoy encantado de poderlo ya vivir en su totalidad. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, muchas gracias a Beatriz, muchas gracias a la Universidad de Guanajuato y al Instituto Estatal de la Cultura por todo el apoyo que nos brindan, permitiéndonos estar en este bellísimo recinto. Y por favor, los invitamos, por supuesto, a escuchar el concierto y la próxima semana a acompañar a la Orquesta Sinfónica en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato, para que no se lo pierdan, la próxima semana. Si alguien tiene algún comentario o alguna cosa, y si no, pues vamos a escuchar música. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos. Gracias.